Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Muchas gracias por su presencia. Habíamos dejado para abrir esta clase una pregunta desde la semana pasada. Les suplico que me la hagan. Era referente a... Apaguen sus micrófonos. Tenemos una dinámica en la Escuela de San Andrés donde la persona que tiene cuidada su Biblia se le dice que es porque no la lee, y la persona que la tiene muy deshojada se le acusa, bueno, se le dice que es porque la lee mucho. Yo ahí en lo personal tengo porque la Biblia le doy el trato que creo que es como palabra de Dios. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta, adecuada, o cómo se puede clasificar la Biblia? ¿Como un libro importante nada más? ¿O qué efecto tiene como palabra de Dios? Bueno, yo quisiera responder para que no se piense que estoy en contra de la Escuela de San Andrés, aunque no solo en la Escuela de San Andrés, mucha gente piensa lo mismo, y a veces los padres tenemos unas Biblias que da realmente pena verlas. Tomo el Concilio Vaticano II y leo los primeros renglones del párrafo 21. Y dice así: la Iglesia ha venerado siempre a la Sagrada Escritura, al igual que el mismo cuerpo del Señor. Repito, la Iglesia ha venerado siempre la Sagrada Escritura, al igual que el mismo cuerpo del Señor. Y como tantas cosas que hay en la Iglesia Católica, esta también la hemos recibido por tradición. Los judíos, por ejemplo, en su liturgia no pueden utilizar libros como este porque no quieren tocar con los dedos el texto sagrado. Entonces utilizan unos rollos, van enrollando uno y desenrollando el otro para no tocar con los dedos el texto sagrado. Igualmente, los judíos tienen al frente, como nosotros en la iglesia, pues tienen un lugar digno para guardar los rollos, tan digno, tan cuidado y a veces más elegante que nuestros sagrarios, porque son comunidades que disponen de más recursos económicos. La Iglesia, permítanme repetirlo, ha venerado siempre la Sagrada Escritura con el mismo cuidado con que venera el cuerpo de Cristo. Y ahora podemos escuchar algo de Verbum Domini. Aquí el Papa se dirige especialmente a los sacerdotes y nos dice: es cierto que la liturgia es el lugar privilegiado para proclamar, escuchar y celebrar la palabra de Dios. Por eso, este encuentro ha de ser preparado en el corazón de los fieles. Y los padres sinodales sugieren que en las iglesias se destine un lugar de relieve donde se coloque la Sagrada Escritura también fuera de la celebración. ¿Por qué? Porque conviene que este libro que contiene la palabra de Dios tenga un sitio de honor en el templo cristiano, pero sin ocupar el centro, que corresponde al sagrario con el Santísimo Sacramento. Es innegable, está en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, que así como Jesús está sacramentalmente en la hostia consagrada,
así como está ministerialmente en la persona del sacerdote, también está presente por su palabra. Y por eso, a lo largo de la historia de la Iglesia, pues se han realizado Biblias, primero manuscritas y luego impresas, de gran valor artístico. Aquí hay un problema. Esas Biblias de lujo, luego da pena tocarlas. Así comprende uno que, pues como tantas cosas que hay en el mundo, se puede exagerar. Pero hablando ya en resumen, tenemos que evitar maltratar nuestra Biblia. Si quieren ustedes memorizar algún versículo, pues pueden anotarlo en un cuaderno, como se recomienda hacer cuando empieza uno con una lectura completa, exhaustiva de la Biblia. Espero haber contestado claro, con palabras de la Iglesia, y animando a todos a que sí lean su Biblia, a que no le tengan miedo, pero tampoco la maltraten. Gracias. Bien, comenzamos con nuestro tema de hoy, que es la inspiración bíblica y sus consecuencias. En nuestra clase anterior nos ocupamos del canon, de la lista de los libros sagrados, y decíamos que la Iglesia la ha recibido por tradición y ahora los conserva con respeto porque los considera santos. En la presente clase nos ocuparemos de la inspiración, es decir, la acción de Dios sobre los hombres santos que escribieron la Biblia. Luego trataremos de la principal consecuencia de la inspiración, que es la verdad de la Escritura. Y por último, nos ocuparemos de las reglas que nos permiten interpretar la Sagrada Escritura y son también, a su manera, una consecuencia de la inspiración. No podemos leer la Escritura como cualquier otro libro. Es un libro muy especial porque es un libro inspirado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la palabra inspiración en latín es inspirare, expirar dentro de algo, soplar. Indudablemente, en el uso de esta palabra influyó mucho ese instrumento musical tan popular en Grecia, que era la flauta. ¿Qué se hace con la flauta? Bueno, pues el flautista la toma y le sopla, y a partir de esa corriente de aire le saca una melodía. Indudablemente, esta comparación, este ejemplo, fue la raíz de su aplicación a la Sagrada Escritura. Teológicamente, la inspiración es el hecho de que, movidos por el Espíritu Santo, hablaron los hombres acerca de Dios. Esto lo podemos encontrar en la segunda carta de Pedro 1:21. Por favor, búsquenla ustedes mismos. Segunda de Pedro 1:21. Y dice así: nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo
han hablado de parte de Dios. A ese hecho, al hecho de que el Espíritu Santo ha movido a algunos hombres para que nos hablen de parte de Dios, eso es lo que llamamos inspiración. Y en la inspiración tenemos tres elementos. El primer elemento de la inspiración es Dios. Dios es como el flautista que inspira, que sopla su mensaje adentro del receptor de la inspiración, al que le damos el nombre de agiógrafo. Hagios en griego quiere decir santo y grafos, escritor. El agiógrafo es el escritor que está recibiendo ese impulso del Espíritu Santo. Y finalmente, el tercer elemento de la inspiración es el mensaje. Es el mensaje que Dios quiere hacer llegar hasta nosotros y que se conduce, se desarrolla y nos llega a través del agiógrafo primero y del escrito, de la escritura, un poquito después. Movidos por el Espíritu Santo, hablaron los hombres acerca de Dios. El Concilio Vaticano II nos explica un poquito más. Nos dice que las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Escritura se pusieron por escrito por inspiración del Espíritu Santo. Es lo mismo que decía San Pedro, con el orden ligeramente cambiado. Y dice el concilio algo más. Dice que la Iglesia recibió por tradición estos libros porque fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y se le han entregado a la Iglesia. Pero en la redacción de estos libros sagrados, Dios eligió a algunos hombres y los utilizó usando sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él, Dios, en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Dios quería. De modo, queridos hermanos, que en la Escritura venimos a tener como dos autores. El autor primario, el que origina el mensaje, es Dios. Y origina totalmente el mensaje. Pero el mensaje llega a nosotros a través de hombres elegidos. Hombres que usan sus propias facultades, su inteligencia, su idioma, su voluntad, de modo que son verdaderos autores, secundarios, porque están hablando de parte de Dios, pero verdaderos autores. Esto, queridos hermanos, explica muchas cosas que a veces nos encontramos en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, las diferencias entre los evangelios. Hay 3 evangelios que se llaman evangelios sinópticos que tienen casi el mismo contenido. Pero ese mismo contenido, los 3 evangelistas lo presentan desde su propio punto de vista. Por ejemplo, una curación presentada por San Lucas tiene todos los detalles médicos. Cuando Jesús cura a la suegra de San Pedro, San Lucas nos explica que tuvo fiebre durante varios días
Y si nosotros nos damos cuenta que eso ocurrió junto al lago de Genazaret, pues nos daremos cuenta de que fue un caso de paludismo, tal que como nos lo presenta San Lucas, porque era médico. Los otros evangelistas presentan las curaciones sin entrar en detalles. No les interesan. No eran médicos, no tenían esas facultades. De modo que los hagiógrafos son verdaderos autores. Y por eso cada libro de la Biblia tiene como el sello de su propio autor. Casi se puede decir que trae la firma de su autor. Esto a veces nos cuesta mucho trabajo comprender, a veces a nosotros los sacerdotes. Por ejemplo, nos cuesta mucho trabajo entender que la carta a los hebreos no la escribió San Pablo. ¿Por qué no la escribió San Pablo? Porque San Pablo siempre empezaba con un saludo. La carta a los hebreos no tiene saludo. San Pablo siempre trataba el tema de la justificación por la fe. La carta a los hebreos no trata ese tema para nada. Es más, según la carta a los hebreos, el sacrificio de Cristo se consuma en el cielo. Para la carta a los hebreos, la redención se produce cuando Jesús entra al cielo con su propia sangre, igual que el sumo sacerdote entraba al templo de Jerusalén con la sangre del Cordero. No es San Pablo. Cada autor le va a dejar al libro su propio estilo, le va a dejar su huella. Ahora bien, ¿cómo podemos explicar este hecho? Este hecho de que Dios sea el autor de toda la Biblia y al mismo tiempo cada autor humano, cada geógrafo, haya puesto en la Biblia sus características personales. Y en este punto se han utilizado diversas teorías. Por ejemplo, algunas personas, en general personas muy piadosas y buenas, piensan que los hagiógrafos estaban en éxtasis. ¿Qué cosa es el éxtasis? El éxtasis se produce cuando la persona sale de sus propias facultades. Y esto es frecuente encontrarlo en la vida de los santos. Las personas se concentran tanto en Dios que se olvidan de sí mismas. Pero esa teoría, que puede ser cierta para la inspiración profética, algunos profetas del Antiguo Testamento, sobre todo Samuel y Balaam, el de la burra, sí profetizaban en éxtasis. Puede ser cierto, como observa Santo Tomás, para la inspiración profética, pero no para la inspiración escriturística. Si no hubieran usado sus propias facultades, no hubieran podido dejar su estilo en la Biblia. Por eso ha surgido una segunda teoría, la teoría del dictado. Cuando yo empecé a conocer la Biblia ya en mis primeros años del seminario, pues yo me imaginaba a Dios dictando y a los demás escribiendo. Esa explicación tampoco es suficiente, porque entonces los escritores sagrados
Ya no serían autores, serían simples secretarios. Por eso hay otra teoría de la inspiración que tiene superioridad sobre estas otras dos. Los agiógrafos eran los instrumentos y Dios era el artista. Podemos volver al ejemplo que les gustaba a los santos padres, el ejemplo de la flauta. Dios es el artista. El agiógrafo es la flauta. La flauta toca la melodía que quiere el artista y el agiógrafo escribe lo que quiere el espíritu. Dios es la causa eficiente, es la causa que mueve. El agiógrafo es la causa instrumental, como si fuera la flauta. Y aquí podríamos hacer una primera pausa para algunas preguntas. Padre, bueno, aquí dijo de los evangelistas que escribieron, que dice que fue Lucas, pero no dio los otros dos nombres de quiénes son los otros dos evangelistas que escribieron. Sí, los evangelistas escribieron lo que Jesús hizo y enseñó, porque es lo que les pidió el Espíritu Santo. Pero a la hora de escribir, utilizaron su propio estilo, su propio vocabulario. Volvemos al ejemplo de San Lucas, al que se le ha encontrado, sobre todo ahora que se usan las computadoras, se han puesto a estudiar el Evangelio de San Lucas y le han encontrado 40 y tantas palabras médicas que no se vuelven a usar en toda la Biblia, porque el Señor era médico. San Pablo se refiere a él como el médico amado. ¿Cuál era el punto de vista, por ejemplo, de San Mateo? San Mateo tiene un punto de vista estrictamente judío, rabínico. San Mateo se fija en lo que se fijaría un judío de hoy si se encontrara con Jesucristo. Y San Marcos, bueno, lo típico de San Marcos es su brevedad. Dice lo necesario y no se mete más. Pues cada autor sagrado va a tener sus propias características. Vamos a encontrar en la Biblia autores muy pesimistas. El ejemplo típico es el Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. No hay nada nuevo bajo el sol. O sea, es una persona pesimista, pero lo escribió el Espíritu, lo mandó a escribir el Espíritu Santo, sí, pero así como nuestra pluma, cuando escribimos, tiene el color de su tinta, tiene su grueso, así como si fueran la pluma del Espíritu Santo, los autores sagrados van escribiendo con su propio color, con su propio grosor, con sus propios pensamientos. Claro, esos pensamientos obedecen al plan revelador de Dios. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Padre. Buenas tardes, padre. Soy Javier Buenas Jiménez. tardes. Sí, había hecho referencia a que la carta de los hebreos no es de Pablo. Se le atribuye entonces a Pablo, ¿no? Yo entiendo que algo semejante ocurre con el Pentateuco, ¿no? Que se atribuye a Moisés, pero pues en realidad hay muchísimos escritores, ¿no? Varias tradiciones que redactaron el texto. Entonces, si la forma de determinar la inspiración de un libro sagrado no es propiamente el autor de renombre,
¿En qué se basa ese discernir, distinguir cuando una carta, por ejemplo, un libro, es inspirado y cuando no? Debe referirse a cuestiones de su contenido, supongo, ¿no? Pero ¿qué elementos se deben considerar ahí o se han Bueno, considerado? no, como dijimos la vez pasada al hablar del canon, no podemos depender del juicio subjetivo que nosotros pudiéramos hacer del contenido. Lo que decide si un libro es inspirado o no, si un libro está en el canon o fuera, es la tradición. Por eso, inmediatamente que hablamos de la revelación, tuvimos que hablar de la tradición. No podemos separar nunca la tradición de la escritura, que tienen la misma fuente que es Dios y tienen la misma finalidad que es salvarnos, ¿verdad? Siempre se van a ayudar mutuamente. Y el principal servicio que nos va a prestar la tradición es señalarnos cuáles son los libros inspirados. La tradición hace llegar a nosotros el dato. No tenemos nosotros que elaborarlo. Sí, sí entiendo esta parte, pero en el inicio de la tradición, ¿cómo los primeros cristianos o religión judaica, cómo ellos determinaron qué libro era inspirado por Dios y cuál no? En el inicio de la tradición, no cuando ya está la tradición. Bueno, es decir, si empezar por la tradición del Antiguo Testamento, querer empezar, por ejemplo, por determinar cómo entró el Pentateuco en el canon, pues es algo un poco largo y que ya tratamos en una clase anterior. Quizás sería más fácil ver esto en las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo son documentos muy tempranos. La carta a los tesalonicenses nos permite referirnos al año 51. Estaríamos hablando de unos 15 años después de la muerte de Cristo. Entonces, Pablo escribe y la comunidad no tiene ningún problema con la tradición, porque Pablo le está diciendo a la comunidad, aquí tienes esto. La comunidad está recibiendo el libro inspirado directamente de Pablo. ¿verdad? En algunos casos, por ejemplo, las últimas cartas de Pablo, las pastorales, ya no las recibió directamente la comunidad porque fueron dirigidas a algunas personas concretas, a Timoteo y a Tito. El origen, el autor de la carta a los hebreos, es un problema bastante complicado, del cual decía Orígenes, ¿quién fue el autor de la carta a los hebreos? Pues finalmente, pues solo Dios lo sabe. ¿Por qué? Porque el fondo de la carta es paulino, pero las formas de la carta son muy complicadas. Por eso algunos piensan que fue San Lucas, otros piensan que fue un judío que aparece citado en los Hechos que se llamaba Apolo, otros piensan que fue Bernabé, el compañero de Pablo, y esto explicaría las semejanzas que a veces se encuentran con las cartas paulinas. Sí, pero el criterio siempre va a ser el criterio de la tradición. Por eso, en la clase pasada dedicamos tanto tiempo a explicar cómo los judíos recibieron el Pentateuco. Las partes más antiguas las recibieron directamente de Moisés, los decálogos, porque son dos, el código de la alianza. Otras partes se le sumaron al Pentateuco posteriormente, el Deuteronomio, más o menos en el siglo VII, el Levítico al regreso del exilio. Pero lo interesante es que la Biblia hebrea prácticamente nos la entrega Jesucristo. ¿Cuándo nos la entrega? Cuando nos dice,
no he venido a quitar la ley de los profetas, he venido a que se cumpla. Es como si les estuviera diciendo a sus apóstoles, tengan, aquí tienen esto que se recibió hace tantos años. No sé si me explico. Ese es el origen de la tradición. El origen de la tradición es Jesucristo. Por eso hablamos de una tradición con mayúsculas y una tradición con minúsculas. Tradición con mayúsculas, lo que hizo Jesucristo. Tradición con minúsculas, lo demás. El rezo del rosario, la bendición con el Santísimo. Son cosas muy respetables, pero es tradición con minúsculas. Entiendo que la historiografía de la Biblia es importante, apasionante, pero ¿en qué suma o en qué resta el conocer el verdadero autor? O sea, si lo que usted ahorita nos está explicando justamente es, tenemos el autor primario, que es Dios. Que es Dios y que es el que nos debe importar. El autor secundario, que justamente es el que con sus facultades plasma lo que Dios le ha inspirado, lo que ha soplado en él. ¿Qué cambia? O yo en lo personal siento que no cambia mucho el que sepamos si Pablo es o no es Pablo, o si fue Apolo, porque finalmente hay una revisión bíblica y hay un canon basado en las verdades que se contienen dentro de la palabra de Dios. Bueno, el canon, el proceso lógico es inverso. Ya, primero es el canon, primero recibimos el canon, es la tradición. Y después que lo recibimos, lo leemos, y después de que lo leemos, lo entendemos. Pero, así como en el principio era la palabra, dice San Juan, ¿cuál palabra? La palabra de Jesús. En el principio es la tradición que nos hace llegar a nosotros la palabra del Señor. La enseñanza viene hasta que leemos la palabra. Nosotros no podemos juzgar nunca la Biblia. No podemos decir, a mí me parece que este libro no es inspirado. A mí me parece que esta cosa tan fea del adulterio, de la vida, pues esto no puede venir de Dios. Calma, calma. Es una cosa que necesita explicarse. Y precisamente el darnos cuenta de la multiplicidad de autores nos va a permitir, nada más que será un poquitito más adelante, espero que todavía dentro de esta clase, darnos cuenta de la importancia que tiene también conocer las circunstancias, quién fue el autor, cuándo escribió y por qué escribió. Pasamos adelante. Padre, ¿qué quiere decir entonces? ¿Que nos debemos de guiar por Biblia, tradición y magisterio? Afirmativo. Afirmativo. Nada más que tenemos que darnos cuenta que estas tres cosas tienen un punto de partida común, que es el Señor Jesús. Jesús es el que enseña, los autores escriben. Jesús es el origen de la tradición, pero también es el origen del magisterio. Cuando dice, vayan por todo el mundo y enseñen, está instituyendo Jesús el magisterio. Desarrollar la teología del magisterio, pues quizás nos sacaría del tema de la escritura. Bien, pasamos al punto siguiente, que es la verdad de la escritura. Hace muchos años, allá cuando su servidor estudió, no se hablaba de la verdad de la escritura, se hablaba de la inerrancia. Inerrancia quiere decir no puede errar. La escritura no puede errar. No vas a encontrar errores en la Biblia.
Esto es cierto. Indudablemente en la Biblia no vas a encontrar errores, pero cuidado, no es suficiente. En la Biblia hay más que inerrancia. Y esto se puede decir que fue un gran descubrimiento del Concilio Vaticano II. No solo hay inerrancia, hay verdad. La inerrancia es un concepto negativo. No voy a errar. La verdad es un concepto positivo. Te voy a enseñar lo que es verdadero, lo que te haga falta. Esto lo tenemos en la segunda carta a Timoteo. La segunda carta a Timoteo nos presenta la Sagrada Escritura como algo eminentemente positivo. Nos dice que toda escritura es divinamente inspirada y útil, primero para enseñar. Desde luego, para enseñar la verdad. Además, para arguir. Arguir no es solamente discutir. Arguir es argumentar, es encontrar nuevas verdades. Y esto es lo que a veces nuestros hermanos separados pues no entienden. ¿Cómo está eso de la Asunción? A ver, ¿dónde en la Biblia dice que la Virgen subió al cielo? Bueno, efectivamente, en ninguna parte de la Biblia se dice que la Virgen subió al cielo, pero San Juan dice, vi una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y nosotros podemos argumentar, podemos pasar de esa visión de San Juan a nuestro dogma, a nuestra enseñanza de la Asunción de Nuestra Señora. Toda escritura, pues, es útil para enseñar, para corregir y para educar. Cosas, todas ellas positivas. De modo que, aunque es cierto que la Biblia no contiene errores, debemos nosotros tener el enfoque del concilio, que es la Biblia enseña la verdad. Por eso no hay errores, porque enseña la verdad. Pero lo importante es que enseñe la verdad. Porque, como les gusta decir a los gringos, hay un modo seguro de no equivocarse. To be quiet, quedarse callado. ¿No? Si tú te quedas callado, no vas a ser inerrante, pero no vas a enseñar nada. Dentro de ese modo tan especial que tienen los gringos de hacer sus barbaridades. No es suficiente la inerrancia, hay que insistir en la verdad. Esa es la razón de la inspiración. La Biblia es inspirada para enseñarnos, para corregirnos y para educarnos. Son las tres grandes consecuencias de la inspiración bíblica. Una verdad que se enseña, una verdad que corrige nuestra vida y finalmente una verdad que nos educa en la justicia. De nuevo, hacemos una segunda pausa para preguntas sobre la verdad de la Escritura. Padre, ¿esa verdad se refiere a un contexto general, genérico? Porque podríamos encontrar errores particulares, ¿no? A lo mejor ahí en algún párrafo o una cosa así, ¿no? No es exacto llamarlos errores. Lo que vamos a encontrar en la Biblia es, hablando en general,
un lenguaje al que nosotros no estamos acostumbrados. En la Biblia están tan profundamente unidos el fondo y la forma que no es fácil separarlos. Es más, es contraproducente separarlos. Tienen que estar profundamente unidos. Y cuando nos encontramos en la Biblia algunas cosas que nos parecen erróneas, por ejemplo, cuando Josué levanta la mano y le dice al sol, desciende, detente sol sobre Gabaón, y tú, luna, no avances más de Ayalón. Bueno, nosotros tenemos que darnos cuenta de que seguramente no le estaba hablando al sol y a la luna. Era un modo de expresarse del autor sagrado para que lo entendieran los soldados que en ese momento estaban combatiendo. Era un modo de decir, tenemos que apurarnos antes de que se nos ponga el sol, porque si estos rompen el contacto, si estos se nos chispan y corren, nunca los vamos a alcanzar. Y aunque Josué era judío, seguramente hubiera estado de acuerdo con los generales alemanes que decían, hay que detener al enemigo cuando está en toda su fuerza. Ya una vez que corre, pues ya ni caso tiene, porque te vas a cansar y a lo mejor ni lo alcanzas. Entonces, hay reglas que vamos a ver enseguida, ya no pertenecen al tema de la inerrancia, pertenecen al tema de la interpretación, y que nos permiten entender esos pasajes que a primera vista son impropios de Dios, por parecernos falsos o por parecernos inapropiados para Dios. Voy a creer que Jacob tenía 4 mujeres y Dios nunca le dijo nada. Pues, ¿qué pasó? ¿No? Abraham se metió con la criada y Dios no dijo nada. Pues, ¿qué pasó? Pues, ¿qué clase de Dios es ese? ¿No? Hay reglas, que estas cosas que a nosotros nos repugnan, nos chocan, nos parecen impropias de Dios por falsas o por inmorales o por crueles o por contrarias al cristianismo. Hay reglas y las vamos a ver enseguida. ¿Alguna pregunta más sobre la inerrancia? Padre, ¿cómo contestarle a una persona que parece ser que es protestante, que dice que a ella directamente le habla a Dios? Y yo le comentaba, Dios sí habla a través de su palabra, a través de los sacramentos, a través de los mandamientos, pero directamente no te va a hablar a ti. Y dice, no, sí, yo cuando tengo un problema, Dios me habla y me lo soluciona. Yo cuando tengo alguna situación, yo hablo con Dios y Él me contesta directamente. ¿Qué se le puede decir a esta persona? Porque yo le decía, pues sí, Dios te habla a través de la escritura, a través de su palabra, de los sacramentos, los mandamientos, pero ella se aferra a que no, que ella directamente habla con Dios. ¿Qué se le puede contestar a esta persona? Pienso yo que es un error de interpretación. Tiene usted toda la razón, nada más que el problema está en que la persona está totalmente cerrada en sí misma. Es lo que mencionábamos hace un momento, el subjetivismo. Es la idea de que todo gira alrededor de nosotros hasta Dios. Y esto no es así. Dios es el centro. Nosotros siempre estaremos en la periferia. Pero si la persona no entiende esto, pues entonces no va a ser posible explicarle, hasta que en algún momento ella se dé de topes con la pared y se dé cuenta de que existen las paredes, existen limitaciones y de
lo que citábamos al principio de la carta de San Pedro, ¿verdad? Movidos por el Espíritu Santo, nos hablaron los hombres, profetas, los apóstoles, acerca de Dios. Tiene usted razón, pero no se le va a poder convencer porque está encerrada en sí misma. No hay comunicación. Gracias, Padre. Bien, entramos ahora a un tercer punto, un poquito más largo y bastante más complicado. Vamos a hablar de las reglas generales para interpretar la Biblia. Las estudiamos en este momento porque se deducen del concepto de inspiración, pero veamos primero la necesidad de interpretar la Sagrada Escritura. Veamos primero la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. El versículo 21 ya lo leímos, pero por la profunda unión con el versículo 20, vamos a volverlo a leer. Ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. ¿Por qué? Porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo nos han hablado de parte de Dios. Entonces, aquí la primera regla es: nosotros no podemos manipular la Biblia. No podemos interpretarla a nuestro gusto. No es nuestra, es de Dios. Entonces, tenemos que interpretar la Biblia del modo que Dios quiere que la interpretemos. Y esto nos va a llevar a unas reglas. Veamos todavía antes, en la misma segunda de Pedro, 3, del 15 al 16. Dice: la paciencia de nuestro Señor, juzgadla como salvación, como lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Y lo escribe en todas las cartas, aunque en ellas hay cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Entonces, no podemos interpretarlas a nuestro capricho, es decir, arbitrariamente. Tenemos que interpretarlas de acuerdo con reglas. Ahora, ¿de dónde salen estas reglas? Bueno, recordemos lo que decíamos al hablar de la inspiración. Movidos por el Espíritu Santo, hablaron unos hombres acerca de Dios. Debemos, pues, primero tratar de entender lo que dijeron los hagiógrafos. Esto es lo que se llama el sentido literal. El sentido literal es lo que el autor sagrado quería decir. Pero como detrás del autor sagrado está el Espíritu Santo, entonces tenemos que entender también lo que Dios quiso manifestar, que es el sentido espiritual. Son dos sentidos. El sentido que el hagiógrafo entendía y transmitía, y el sentido que el Espíritu Santo quería hacernos llegar hasta nosotros. Y como es natural, siempre
el sentido espiritual, el sentido intentado por el espíritu, siempre va a ser más amplio que el sentido intentado por el hagiógrafo. No va a ser distinto, va a ser muy parecido, pero va a ser mucho más amplio. Podemos poner un ejemplo muy conocido, el ejemplo del Cordero Pascual. Cuando en el Pentateuco Moisés da como recetas para explicar el sacrificio del Cordero Pascual, se está refiriendo a un corderito, ¿verdad? Podemos buscarlo en el libro del Éxodo. Y dice así: el animal será un cordero sin defecto, macho y de 1 año. Lo escogerás el mejor entre los corderos o los cabritos. Lo guardarás hasta el día 14 y toda la asamblea lo inmolará entre 2 luces. Luego tomarás la sangre y untarás las 2 jambas y el dintel de las casas donde lo coman. Aquella misma noche comerán la carne asada al fuego con panes ácimos y hierbas amargas. Nada de él comerás crudo ni cocido, sino asado, con su cabeza, con sus patas, y no dejarás nada de él para la mañana. Obviamente, aquí Moisés está dando una receta. El sentido literal es el sacrificio familiar de un cordero destinado a marcar con su sangre las casas de los judíos. Es un sacrificio, uno de tantos sacrificios que los pueblos agrícolas y pastorales hacían entonces. Ese es el sentido literal. Pero luego, en el Nuevo Testamento, viene San Juan Bautista y señalando a Jesús dice: este es el Cordero de Dios. Este es el que quita el pecado del mundo. Y luego San Juan Bautista nos va a llamar la atención sobre una coincidencia. Jesús muere, según San Juan, a la hora en que se estaban sacrificando los corderos de Pascua en el templo. Y es que además del sentido literal intentado por Moisés, el Espíritu Santo estaba tratando de dirigir nuestra atención a Jesucristo. Así como el pueblo necesitaba un cordero para salir de Egipto, así nosotros necesitamos otro cordero de Dios para vernos libres de la esclavitud del pecado mismo. Pero este sentido ni se lo imaginó Moisés. Moisés escribió lo que le mandó el Espíritu Santo. Y él entendió poquito. Nosotros estaríamos igual que él si no contáramos con la explicación de San Juan Bautista primero y de San Juan Evangelista después. Entonces, hay 2 sentidos. El sentido literal intentado por los escritores sagrados y el sentido espiritual, el sentido intentado por el Espíritu. Tenemos que empezar por lo más fácil, y lo más fácil es identificar el sentido literal. Esto lo tenemos en Dei Verbum 12. ¿Qué nos dice Dei Verbum 12?
nos dice que para descubrir el sentido literal, o sea, la intención de los agiógrafos, necesitamos tres cosas. Ante todo, hay que atender a los géneros literarios. Después hay que investigar el sentido que intentó expresar el agiógrafo en cada circunstancia de su tiempo y de su lugar. Y finalmente, tenemos que atender cuidadosamente a las formas naturales, nativas, de pensar, de hablar o de narrar. Vamos a detenernos en cada una de estas tres reglas. Primera regla, hay que atender a los géneros literarios. ¿Qué cosa es un género literario? El concilio nos da una definición brevísima, tomada de San Agustín. Es el modo de expresar la verdad en textos de distinto género. Y esto no debe ser nuevo para nosotros. No es lo mismo leer una enciclopedia que un libro de texto. No es lo mismo leer un periódico que leer un libro de recetas de cocina. A lo mejor pudiéramos confundir algún libro de química industrial que tiene recetas con un libro de recetas de cocina, pero no lo vamos a confundir con un periódico ni con un libro de matemáticas. Esos son los géneros literarios, los distintos modos de expresar la verdad. Y en la Biblia tenemos distintos modos de expresar la verdad. Uno de esos géneros es el género histórico. Otro es el género profético. Un tercer género es el poético. Un cuarto género, pues es el epistolar, las cartas. Un quinto género serían los evangelios. Un séptimo género sería el Apocalipsis. Entonces tenemos que darnos cuenta de los distintos tipos de géneros literarios en los que nos estamos moviendo. Segunda regla, investigar las circunstancias y condiciones de tiempo y de cultura. A esta segunda regla le han dado un nombre alemán, ¿verdad? Le han dado el nombre de Sitz im Leben, que vendría a ser, estrictamente hablando, Sitz con mayúscula, en la silla, ¿verdad? El asiento del texto sobre la Biblia, sobre la vida. Leben es vida. Podríamos nosotros entenderlo con más precisión diciendo que las circunstancias son como las raíces vitales, las raíces a partir de las cuales se desarrolló el género literario. ¿Y cuáles son esas circunstancias? Bueno, pues aquí de nuevo hacemos una referencia a nuestros vecinos tan latosos, los gringos, ¿verdad? Que observan con razón que las circunstancias, bueno, más bien fue un inglés, Rudyard Kipling, que observó que las circunstancias empiezan siempre con W. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿Quién? Who. ¿Cuándo? When. ¿Dónde? Where. ¿Y por qué? Why. Y esto, el saber quién escribió un libro o una parte del libro, a quién lo dirigió, cuándo lo dirigió
dónde y por qué, nos va a explicar las cosas que se dicen, pero también las que se callan. Entonces, no es muy difícil. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Tercera regla. Hay que atender a las formas naturales de pensar, de hablar o de narrar vigentes en los tiempos en la geógrafo. Estas personas pensaban de modo muy diferente a nosotros. Quizás el ejemplo que más puede golpearnos y abrirnos los ojos es el caso de la bendición de Jacob. En el Éxodo encontramos en el capítulo 25 la historia de Isaac y de Jacob. El hermano mayor, Esaú, le vende a Jacob la primogenitura. Parece un juego de muchachos, pero es un juego que tiene consecuencias. Con la ayuda de la mamá, Jacob engaña a su padre y se queda con la bendición. Llegó Esaú y dijo: levántese mi padre y coma de la casa para que me bendiga su alma. Le dijo su padre: pues ¿quién eres tú? Y contestó: soy tu hijo primogénito, soy Esaú. A Isaac le entró un temblor fuerte y le dijo: pues entonces, ¿quién es el que ha cazado una pieza y me la ha traído? Porque es un hecho, yo he comido antes que tú vinieses y te he bendecido. Al oír Esaú estas palabras, lanzó un grito fuerte y por extremo amargo dijo a su padre: bendíceme también a mí, padre mío. Ha venido astutamente tu hermano y se ha robado tu bendición. Dijo Esaú: con razón se llama Jacob, que quiere decir el chueco, porque me ha suplantado 2 veces, se llevó mi primogenitura, y lo peor es que ahora se ha llevado mi bendición. Pero ¿no te queda alguna bendición para mí? Mira, le he puesto por señor tuyo, le he dado por siervos a sus hermanos. ¿Qué puedo hacer por ti? Es que tu bendición es única, padre mío, bendíceme también. Pero Isaac guardó silencio. Esta idea de que la bendición es algo que se agota, pues para nuestro modo de pensar no tiene sentido. Y seguramente para el modo de pensar de Dios tampoco. Pero aquí la Biblia está llamando nuestra atención sobre ese drama humano. El drama de un papá que fue engañado, el drama de un hijo que fue privado de su bendición y que para él, dentro de esa cultura, la bendición era lo que para nosotros la herencia. Porque no había gran cosa que heredar, no había tiendas, no había fábricas que heredar, no había dinero en el banco, las casas eran de lona, unos borregos que a lo mejor el día de mañana se te morían. Lo que necesitabas era una bendición, un empujón sobrenatural. Por eso se enojó tanto Esaú cuando perdió la bendición. Pero el papá: nadie da lo que no tiene, ya no tengo más bendición. Es un modo de pensar propio de aquella época. Hoy nadie pensaría así. Pero
él está pensando con su cabeza, porque como le dijo Obregón a Carranza el día en que le dijo: general, eso que usted hizo no es lo que yo pensé. Y le dijo: mire, mi general, ¿cómo voy a hacer lo que usted piensa si nunca me presta su cabeza? Lo mismo sucede aquí. Ellos pensaban con su cabeza, y si queremos entender eso, tenemos que aprender nosotros a pensar de su cabeza. Tenemos que aprender a hablar como ellos. Por eso es tan importante, ya en otro nivel de estudio bíblico, el del griego y del hebreo. Y el modo de narrar, el modo de explicarse. Hay tratados enteros de estilística bíblica. Podemos hacer una pausa más con relación al sentido literal. Padre, entonces, ¿el testimonio como tradición es regla suprema de la fe? El testimonio de la tradición es regla suprema de la fe. Ok. De la tradición con mayúscula. Ok, padre, gracias. El caso del mismo Abraham, cuando va a sacrificar a Isaac, no sé, no hay comprensión en tanto de por qué Dios le pide al hijo que tanto había ignorado, pero también nos damos cuenta que en la época era lo natural sacrificar al hijo, como lo veíamos con las tradiciones de Baal, donde el primogénito era entregado, y bueno, aunado con lo que usted mencionó ahorita, ¿no? El sacrificar al primogénito a Baal le significaba bendición para la familia. Y no solo de Baal, probablemente hasta el siglo VIII antes de Cristo, los judíos sacrificaron niños. Recuerden ustedes aquel patriarca, aquel juez que sacrificó a su hija. Efectivamente, aunque esto pertenece a una regla que vamos a ver un poquito después. Padre, Adelante. ahora, respecto al término primogenitura, hablando en el sentido fundamentalista, ¿todavía se puede utilizar en la actualidad o ya no tiene función? Bueno, la palabra primogenitura tenía mucho sentido en aquella época, y tenemos que entenderla, porque tenía y todavía tiene una base biológica. Ustedes saben que la edad reproductiva es bastante limitada. Una persona que se embaraza a los 57 años, pues difícilmente va a tener un parto adecuado, y es muy probable que el niño venga con una enfermedad degenerativa. Entonces, la idea era que el primer hijo era el más perfecto, el primogénito, el más perfecto, el que podía recibir todas las cualidades hereditarias que pudiera transmitirle su padre y su madre. Ese era el concepto que se tenían aquí de primogenitura, y sí forma parte de lo que tenemos que entender, el modo especial de pensar que tenían estos hermanos. Padre, en esto de la primogenitura, si era una mujer la primogénita, igual se le tenía que dar la herencia o la bendición o lo que con respecto a por ser primogénito. La primogenitura no se aplicaba de modo especial a las mujeres. Sin embargo, las mujeres tenían en el Antiguo Testamento, y todavía tienen entre los judíos, un estatuto especial.
¿verdad? Las mujeres transmitían, y todavía en el judaísmo actual transmiten la promesa de Dios. Uno es judío y se puede circuncidar sin problemas si y solamente si la mamá es judía. Si el papá es judío o no judío, no importa. Basta con que sea judía la mamá para que uno pueda circuncidarse sin más trámites y convertirse en ciudadano de Israel. La mamá transmite la promesa sin necesidad de circuncisión. Todavía en el modo de pensar de los judíos de hoy. Gracias, Padre. Bien, pasemos ahora al sentido espiritual. Sí, vamos a procurar terminar este tema porque realmente es como el centro del curso. ¿Verdad? Aprendemos lo que es la inspiración y aprendemos también las reglas que vamos a aplicar después al resto de nuestros estudios. Recordemos algo que ya dijimos. El sentido espiritual es el significado que el Espíritu Santo quería transmitir a través de los agiógrafos. Siempre va a ser superior al sentido literal, porque el Espíritu de Dios tiene una visión más amplia que el agiógrafo. El agiógrafo se fija en su tiempo y en su espacio. El Espíritu se fija en toda la historia y en toda la humanidad. El ejemplo ya lo pusimos. El Cordero Pascual es el signo anticipado del sacrificio de Cristo. Aquí también hay reglas. Y el concilio nos dice lo siguiente: a la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió. Así como para encontrar el sentido literal tenemos que pensar en la mente, con la mente del agiógrafo, aquí tenemos que hacer un esfuerzo para pensar con el espíritu. Por eso, para sacar el sentido exacto de los textos sagrados, hay que atender diligentemente a estas 5 cosas. La primera, al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura. Muchas veces lo que no podemos entender en el Antiguo Testamento lo vamos a entender leyéndolo en el Nuevo. Y podemos tomar un ejemplo del libro de los Hechos de los Apóstoles, el famoso caso de Felipe y el eunuco. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, marcha por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Se levantó, partió, y un etíope, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, estaba a cargo de sus tesoros y había venido a adorar en Jerusalén. No era judío, pero era un hombre prosélito, que había acercado al judaísmo, y regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate, ponte junto a ese carro. Felipe corrió y le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: oye, ¿entiendes lo que vas leyendo?
Él contestó, pero ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Aquí recordamos algo que ya vimos. Siempre vamos a necesitar una buena explicación, porque vamos a ver muchas cosas que no vamos a encontrar. El texto que venía leyendo es este. Fue llevado como una oveja al matadero, como cordero estuvo mudo delante del que le trasquila, no abrió la boca y en su humillación le fue negada la justicia. Y la pregunta es, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta. ¿Habla de sí mismo? ¿Es Isaías el que lo van a llevar como cordero al matadero o habla de otro? Y es que los rabinos en tiempos de Jesús se discutían y discuten este texto a quien se refería. Algunos decían, es el profeta que fue llevado al matadero. Otros dicen, no, porque Isaías no murió así, tal vez Jeremías que se lamentó tanto. Y otros decían, no, es el rey Joaquín que fue llevado encadenado a Babilonia como si fuera un borrego que llevan a matar. Hasta le sacaron los ojos, qué barbaridad, cuánto sufrió ese señor. Pero había todavía un cuarto grupo de rabinos que decían, no, es el pueblo judío. Es el pueblo de Dios el que fue llevado como un cordero al matadero. Entonces, los judíos reconocían que había un sentido espiritual aquí. Pero Felipe, partiendo de este texto, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. ¿Cuál era esa buena nueva de Jesús? Pues era el querido. Ese cordero llevado al matadero es Jesús. Así murió Jesús. Y luego, ¿por qué murió? Murió por nuestros pecados. Luego tienes que arrepentirte, tienes que bautizarte. Por eso dijo el eunuco, si aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Ah? Tenemos que leer la Biblia completa. Tenemos que leerla como una unidad. La fragmentación de la Biblia es algo muy peligroso. ¿Cuál es el segundo criterio? Es la tradición viva de toda la iglesia. Y aquí en la tradición viva vamos a encontrar varias cosas. Desde luego, los escritos de los padres de la iglesia, pero también la liturgia. La liturgia nos ayuda muchísimo a interpretar la Sagrada Escritura. La liturgia es la vida de la iglesia. Tercer criterio, la analogía de la fe. Unos misterios iluminan a otros. Ya vimos un ejemplo también tomado del Concilio Vaticano II. La encarnación, el misterio de Dios hecho hombre, ilumina la inspiración. ¿Por qué? Porque así como Dios toma todo lo bueno que hay en el hombre y solo deja de lado el pecado, así la palabra de Dios, al convertirse en palabra humana, adopta todas las formas que puede tener la palabra humana: historia, profecía, poesía, cartas. La única cosa que no agarra es la mentira. Cuarta norma: trabajar siguiendo estas reglas para entender y exponer totalmente el sentido de la Escritura. ¿Para qué? Para que por este estudio previo vaya madurando el juicio de la iglesia. También el testimonio del estudio de los biblistas nos puede ayudar a nosotros muchísimo
a elaborar nuestra propia comprensión de la Escritura. Y finalmente, el magisterio. ¿Por qué sale el magisterio hasta el final? Porque todo lo que se refiere a la interpretación de la Escritura, finalmente, en última instancia, está sometido al magisterio de la Iglesia. Y ahora sí, preguntas sobre el sentido espiritual. Ya nada más nos falta un último detalle, aunque es muy importante. ¿Hay preguntas? Padre, buenas tardes. Mi nombre es Roberto. Gracias. De nada, padre. ¿Por qué, digamos, hoy tanto en la Iglesia Católica hay tanto estudioso que está contradiciendo tantas cosas precisamente espirituales, de tradición, antropológicas, filológicas? ¿Por qué tanta contradicción con los teólogos en estos tiempos? Bueno, aquí tenemos varios problemas, ¿verdad? Quizás el problema más extendido es el pluralismo. Así como en el mundo hay tantos modos de pensar, así también dentro de la Iglesia hay muchas maneras de pensar. Esto normalmente no sería malo si tuviéramos lo que nos aconseja la Iglesia, que es el autocontrol. Si los teólogos nos controláramos a nosotros mismos, nuestras contradicciones no serían tales, serían meras variaciones. El problema está en que no nos autocontrolamos. Pongamos un ejemplo. En tiempo de Santo Tomás había un ejercicio universitario que se llamaban las cuestiones cuodlibetales. 2 veces al año la universidad convocaba a los maestros de filosofía y de teología para unas discusiones donde exponían el resultado de sus investigaciones, pero después recibían las críticas y las objeciones. Entonces, sucede lo que en física, ¿verdad? Las fuerzas se equilibran. Un puente puede cargar muchísimo. ¿Por qué? Porque las fuerzas están equilibradas. En el momento en que se desequilibren, el puente se va para un lado. Ahora, como no tenemos este tipo de ejercicios de teología, ni tampoco en filosofía, nos falta ese autocontrol, ese de pulirnos, ese hecho de pulirnos a nosotros mismos. Y entonces, esto obliga al magisterio de la Iglesia a hacer algunas intervenciones bastante arriesgadas. ¿Por qué arriesgadas? Porque se arriesgan a que se las tomen a mal, ¿verdad? Como se vio hace ya tiempo, por eso lo menciono, es algo que ya está pacificado en el caso de la teología de la liberación. Y es un problema de nuestra propia formación. Ok, sí, gracias, padre. Buenas tardes. Yo tengo una duda. Si el Antiguo Testamento y toda la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo, el magisterio, ¿por quién está inspirado entonces? El magisterio no está inspirado, pero está guiado por el Espíritu Santo. La inspiración es un término que debemos reservar para la Escritura. No podemos cambiarlo de lugar porque acabamos confundiéndonos. El magisterio está guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo interviene, pero interviene como una guía. Interviene hasta cierto punto desde afuera.
mientras que la inspiración es un proceso interno. A veces tenemos que agradecerle esto al Papa Benedicto. Ustedes saben que escribió un libro sobre Jesús de Nazaret, pero en la primera página del primer tomo, el Papa dice: escribo este libro como un maestro de teología, no lo escribo en uso de la infalibilidad, no lo escribo como Papa, no me está guiando el Espíritu en este momento, es un trabajo que yo hago como profesor, es una guía externa, mientras que en la inspiración es un proceso interno que abarca todas las cualidades de la geógrafa. Podemos decir que desde la cabeza hasta la punta de los dedos con que movía su cálamo, la pluma que se usaba para escribir en los pergaminos. Padre, sería algo así Gracias. como en Pentecostés, cuando Jesús les da ese envío y les dice, reciban al Espíritu Santo y vayan por todo el mundo, les da el poder y la potestad externamente después de haberlos instruido. La potestad de enseñar, claro, ese es el texto que funda el magisterio, efectivamente. Sí, gracias, Padre. Bien, nos queda un último punto, pero es muy importante y es casi seguro que no lo han oído ustedes nunca. Ustedes han oído hablar de la providencia de Dios, pero estoy seguro que nunca han oído hablar de la condescendencia de Dios. Para entender lo que es la condescendencia de Dios como regla para interpretar la Biblia, tenemos que darnos cuenta de que hay problemas de interpretación de textos que escandalizan a muchas personas. Por ejemplo, la poliginia de los patriarcas. Los patriarcas tenían muchas mujeres. Por ejemplo, Jacob tuvo 4 mujeres. Son bastantes. Aún el santo patriarca Abraham, pues tuvo a su esposa que se llamaba Sara, pero además se metió con la criada. Y Dios no dijo nada, ni a Abraham, ni a Jacob. ¿Qué le pasó a Dios? Se le durmió el gallo, cerró los ojos. Otra cosa es lo que en hebreo se llama el jerem, y es esa destrucción de ciudades completas en la guerra. Me los acabas a todos, hombres, mujeres, niños. Bueno, pues eso parece hitleriano. Y de nuevo, Dios no dice nada. Otro punto que ya vimos hace un momento es, pues, la mentira de Jacob. Jacob no solo miente, se disfraza para engañar mejor a su padre. Y la mamá es la que se lo aconseja y le da resultado. Y caramba, Dios no dice nada. ¿Qué le pasó a Dios? ¿Cómo puedo hacer yo para que me conceda lo mismo que Abraham y tener 2 mujeres? ¿Qué trámite tengo que hacer? ¿Qué oración tengo que rezar? ¿Qué sacramento tengo que recibir? Bien, sabemos, por lo que vimos precisamente hoy, que la Sagrada Escritura manifiesta siempre la verdad y la santidad de Dios. Pero aguas, hay una admirable condescendencia. Y dice San Juan Crisóstomo que tenemos que conocer la benignidad de Dios, que ha querido abajarse para que podamos comprenderlo.
La palabra condescender significa descender con alguien. En la condescendencia, Dios se pone al nivel de sus hijos. Y nunca, fíjense ustedes bien, nunca les pide Dios a sus hijos algo que no puedan realizar. El Papa Francisco, cuando habla de la lección divina, y dice, si en la lección divina encuentras algo que te parece muy duro, pues tómalo con calma, porque Dios nunca te va a pedir algo que no seas capaz de realizar. Eso es la condescendencia. Las palabras de Dios se hacen semejantes al habla humana. De nuevo volvemos al ejemplo de la analogía. El verbo del Padre Eterno se hizo semejante a los hombres. De modo que Dios hace lo que los buenos maestros. Los buenos maestros se ponen al nivel de sus alumnos. Allá en los años más remotos, cuando su servidor estudiaba cálculo, yo sufrí mucho con la geometría analítica, pero en cálculo tuve la fortuna de tener de maestro a un capitán del ejército, Luis López Lira, que decía, mira, si no entiendes cómo salió la fórmula, vámonos por las piedritas. Es como para atravesar un río. Tienes que, si no puedes brincar, pues no brinques. Si crees que no vas a llegar, no brinques. Por las piedritas, por las piedritas. Entonces, esta es la primera ecuación. Esta sí la entiendes, sí. Ahora, esta es la segunda ecuación. ¿Dónde está el problema? ¿Ya la entendiste? Bueno, ahora fíjate, esta es la tercera ecuación. Sale por aquí y por aquí. Y si se necesitaba hacerlo en 10 pasos, ¿no? Pues en 10 pasos lo hacía. Llenaba hasta 3 pizarrones con toda paciencia para explicarte cómo se deducían las fórmulas. Y al final, pues todos sabíamos algo muy importante, de dónde salió. Bueno, pues Dios hace lo mismo. Dios hace lo mismo, se pone a nuestro nivel. No se pone a regañar a Abraham. ¿Cómo? Mira, nada más te metiste con la criada. No se pone a regañarlos y ya, ponte en paz. El heredero de la promesa va a ser Isaac, ¿verdad? Pero a Ismael no lo voy a abandonar. A él también le voy a dar una bendición. Pero tú ya ponte en paz, ya deje este asunto por la paz. El Señor se abaja, se pone a nuestro nivel. ¿Para qué? Para después irnos levantando. Esto se ve sin duda con más claridad en el caso del sacrificio de Abraham, ¿verdad? Ese texto escriturístico comienza con Dios comportándose como un pastor de aquella época. Se imaginaba que Dios tenía que comportarse con exigencias. Tienes que entregarme a tu hijo. Hasta ese nivel ya baja Dios. Pero Dios trae su plan con maña. ¿Ah? Cuando ya llegan a la punta del cerro, entonces aparece el ángel y dice, no, párale. Dios no quiere el sacrificio de tu hijo, quiere el sacrificio de tu voluntad. No es tu hijo el que se tiene que sacrificar, eres tú que te tienes que sacrificar en tu voluntad, y con eso Dios queda satisfecho. Pero para que Abraham lo entendiera, primero tuvo que comportarse como se comportaban Baal, Astarte y los demás dioses en que creían en aquella época. Porque si Dios empieza explicándole el misterio de la redención, pues probablemente Abraham se hubiera quedado sin entender nada. Bien, ¿y qué me dicen de este principio de condescendencia? ¿Hay duda? Es decir, padre, lo quiero entender que ahí Dios
ejerce la inculturación para con aquellos patriarcas o en aquella época? Dado lo que yo entiendo por cultura, me cuesta un poco de trabajo decir que sí, pero seguramente sí. Gracias, padre. Padre, en la carta del apóstol San Juan también tal vez dice, Dios es amor. ¿Equivaldría la condescendencia de Dios para nosotros o para el mundo o el ser humano? Es decir, allí no necesitamos aplicar el principio de condescendencia. El principio de condescendencia se aplica cuando los textos pueden escandalizar a muchas personas, ¿no? Por ejemplo, cuando Job dice, maldito el día en que nací, el día en que le dijeron a mi madre, te nació un varón. ¿Qué pasó? Si el cristianismo dice, bendigáis y no maldigáis, pues sí, pero dense cuenta que Job nunca se bautizó. Job no era cristiano. Lo más probable es que ni siquiera fuera judío. Gracias, padre. Entonces, Dios se abaja y lo levanta. Gracias. De nada, adelante. La condescendencia está aplicada solamente en el Antiguo Testamento, o después de que Cristo nos da la revelación, nos fija a las bases del cristianismo, la condescendencia ya no es aplicable. ¿A qué me estoy refiriendo? En nuestros tiempos vemos como mucha gente está alejada de Dios por pereza, por rechazo, por ignorancia, y la moral está realmente por los suelos. Aquí Dios aplicaría condescendencia, o es nada más para comprender valores diferentes que los que se aplicaban en el Antiguo Testamento. No es tan frecuente en el Nuevo Testamento aquí tenemos algo de Papa Francisco. Al padre. Sí, espera un momentito. Sí, la condescendencia sigue siendo un criterio válido, es un poquito difícil de aplicar y tal vez por eso no la enseñamos mucho. Pero aquí en Evangelii Gaudium, el Papa Francisco nos pone un ejemplo dentro de la Lectio Divina. Es bueno preguntar, Señor, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? O bien, ¿qué me molesta? ¿Por qué no me interesa? ¿O qué me estimula? ¿Qué me atrae? Pero aguas, cuando uno intenta escuchar al Señor suele haber tentaciones. Una de ellas es sentirse molesto, sentirse abrumado y entonces cerrarse. Otra tentación es comenzar a pensar que el texto lo dice para otros y no aplicarlo a nuestra propia vida. Otras veces, en la Lectio Divina pensamos que Dios nos exige una decisión demasiado grande que nos da miedo o que no estamos todavía en condiciones de tomar. Esto lleva a muchas personas a perder la alegría en su encuentro con la palabra. Pero esto sería olvidar que nadie es más paciente que el Padre, que nadie comprende y espera como Él. Nos invita siempre a dar un paso adelante, pero no exige una respuesta plena si todavía no hemos recorrido el camino que Él hace. Por eso Dios quiere que miremos nuestra propia existencia, que la presentemos sin mentiras de sus ojos, que estemos dispuestos a seguir creciendo
y le pidamos a Él lo que todavía no podemos lograr. Entonces, sigue existiendo la condescendencia en el Nuevo Testamento, sigue existiendo hasta en la lección divina. Claro, en la pastoral a veces pues, somos demasiado exigentes. A mí me pasa, ahora que estamos con tan poca gente en las celebraciones, pues hay 12 o 3 muchachos que todos los domingos hacen lo imposible por colarse a la misa real, no a la virtual, pero no comulgan. Y a mí me dan ganas de decirle, oye, ¿por qué no comulgas, chamaca? Pero bueno, el Papa dice, y lo vimos en el caso de Abraham, que Dios no le pide a nadie que dé un paso que todavía no está preparado. Tal vez sea interesante saber en qué número de Evangelii Gaudium está. Está en el número 153. Gracias. No sé cuánto tiempo nos quede, creo que 5 minutos. Adelante. Padre, Arturo Pastor, Gracias, Arturo. ¿no será que muchas veces se pudiera malinterpretar la condescendencia y que mucha gente llegara a quedarse en el apoltronamiento total? Dios me va a perdonar, o en su momento Dios es misericordioso. O sea, no se podría confundir esa forma de pensar. Y tengo presente ahorita algo que comentó en una ocasión un sacerdote, es decir, que una muchacha iba a su boda, se descompone el carro, se mancha su vestido de grasa, y ella procura limpiar su vestido mientras que le hablan a un mecánico que sale lleno de grasa, se mete al carro, le mete la mano y no se da cuenta que está lleno de grasa. Muchas veces no podríamos pensar en esa condescendencia, en de que quien le estorba un pecado pequeño y trata de quitárselo con esa gana de quedar limpio y traerla a esa vestidura blanca, y la otra persona que se quede en la conformidad de que no importa que esté manchado, ya estoy manchado y así me quedo y puedo mancharme más y seguir igual, no podría aplicarse. No, pues desde luego que sí. Todo lo que hay en el mundo se puede pervertir. Y la perversión de lo mejor es la peor, ¿verdad? Valerse de la misericordia de Dios para estimular el pecado, pues, obviamente sería un gravísimo sacrilegio, ¿verdad? Valerse de la condescendencia para caer en la inmoralidad, pues sería un abuso comparable al abuso de la Eucaristía. Es un abuso de la palabra de Dios, ¿verdad? Comparable a la adivinación bíblica, ¿no? Los que abren la Biblia y dicen, a ver qué me dice Dios, vamos a abrirla por donde caiga, ¿no? ¿No? Gracias, Padre. Pero sí, desde luego. Y seguramente por eso es tan poco popular el criterio de la condescendencia, ¿verdad? No es nuevo. El criterio de la condescendencia viene desde los padres griegos. Viene desde los padres griegos. No lo conoció Santo Tomás, por ejemplo, pero los padres griegos sí lo conocieron y vino a salir en el Concilio Vaticano II. ¿Algo más? Gracias, Padre. Adelante. Padre, entonces para entender el sentido de la condescendencia debemos entender el sentido espiritual de la Escritura, el sentido general en su contexto general. Estas son estas reglas, tanto las del sentido espiritual como las del sentido literal,
y la misma condescendencia son reglas generales, valen para toda la Biblia, ¿no? Ahorita me hicieron ustedes reflexionar para que encontrara un ejemplo del sentido, perdón, un ejemplo de condescendencia en el Nuevo Testamento. El ejemplo lo podemos encontrar en la Última Cena, cuando el diablo entra en Judas y nuestro Señor desciende y dice, mira, lo que vas a hacer, hazlo ya. No es que le dé permiso, es que se da cuenta de que el asunto ya no tiene en ese momento solución. A ver si se puede encontrar después una solución. Pero seguramente por eso el sentido, la condescendencia de Dios se enseña pocas veces. Bueno, pues demos gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gracias, Padre. Buenas tardes. Gracias. Gracias, Padre.